¿Habría chavismo después de Chávez? Esta era una pregunta 1000 veces repetida que casi nadie se atrevía a contestar. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. En los últimos 10 años, algunos países de América Latina han implementado modelos de desarrollo alternativos al neoliberalismo. Por una parte, países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, y por otra, a su modo, también países como Argentina y Brasil han trazado un camino político que quizá en estos momentos de crisis pueda representar un camino para los pueblos del sur de Europa afectados por unos recortes sociales que están destruyendo lo poco que quedaba de estado del bienestar. Chávez es el pueblo, decía el comandante. Hoy nos acompaña en esta primera tertulia de Fort Apache Juan Carlos Monedero. 20 segundos para decirnos si los europeos tenemos que aprender algo de lo que ha pasado en América Latina en los últimos 10 años. Pues supongo que sí. América Latina es el continente que ha cumplido dos cosas que nos marcan un horizonte. Por un lado, han salido del neoliberalismo y por eso ha regresado aquí, porque ya no se puede aplicar allí. Y en segundo lugar, han mantenido, mal que le pesara a todos los gobiernos, el respeto a la Pachamama. El pueblo venezolano, qué curioso, tiene ahora mismo la segunda tasa más alta de estudiantes universitarios de América Latina. Invariablemente, desde los últimos 8 años, ha crecido invariablemente en el índice de desarrollo humano, que no son datos de Venezuela, sino que son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene la desigualdad más pequeña de América Latina. Por tanto, son datos desde fuera que los reconoce todo el mundo, salvo el diario El Mundo y el diario El ABC. Cuando esas cosas se saben, de repente, en mitad de la crisis, la gente que necesita soluciones puede empezar a pensar: Venezuela es un modelo, y eso al establishment, a los sectores acomodados, a las oligarquías, a la troika, a las capas políticas de Europa, de Estados Unidos, no les interesa. Y de ahí nace toda esta batería, ¿no?, de insultos a la democracia bolivariana y al presidente Chávez. Alguien podría decir que el problema con Chávez está en las implicaciones que podría tener el fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El problema es que algunos quieren matar a Chávez antes de tiempo, porque creen que eso les daría la ocasión de conseguir lo que no consiguieron en el golpe de Estado del 2002, ni con todo el dinero invertido en desestabilizar una de las democracias más saludables del mundo. En fin, ya están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y si me permiten un consejo de politólogo, mis colegas periodistas, ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Mencionemos solo algunas diferencias entre los jefes de Estado de Venezuela y de España. Hugo Chávez dio un golpe de Estado, se la jugó al frente de sus hombres, no ocultó su responsabilidad y fue a la cárcel. Juan Carlos de Borbón no tuvo que jugársela mucho y nunca ha estado en la cárcel, ni él ni su yerno. No tuvo que dar un golpe de Estado, heredó la jefatura de este Estado de un dictador, Francisco Franco, un viejo amigo de Hitler y Mussolini que gobernó 40 años nuestro país a punta de pistola. La diferencia fundamental es que Chávez, en 13 años, ha afrontado 15 procesos electorales de los que ha salido victorioso al menos en 14. Desde que heredara la jefatura del Estado de Franco, Juan Carlos no ha afrontado ninguno. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Qué análisis tiene? ¿Qué se ha sentido en España? Hoy es un día triste para todos los demócratas del mundo y eso desde luego afecta también a España. Creo que si alguien se merece respeto como demócrata y como un líder de las mayorías sociales que supo enfrentarse con coraje a los poderosos, ese fue Hugo Chávez Frías. Pero en cualquier caso, en ese sentido, en estos momentos de crisis para el sur de Europa, América Latina es sin duda una referencia. Venezuela, Bolivia, Ecuador y también en cierta medida Argentina y Brasil son referencias de procesos democráticos que han sido capaces de devolver la soberanía y la democracia a los pueblos. Todos somos contingentes, menos tú, alcalde. Tú eres necesario.
Los que simpatizamos con el proceso bolivariano siempre estuvimos preocupados porque el mismo estuviese vinculado necesariamente a la figura irrepetible de Hugo Chávez Frías. ¿Habría chavismo después de Chávez? Esta era una pregunta 1000 veces repetida que casi nadie se atrevía a contestar. Finalmente el cáncer logró lo que ni la oposición venezolana ni toda la presión exterior había conseguido, quitar a Chávez de en medio. Como en cualquier sistema democrático, no hubo transición alguna, se aplicó la ley, se convocaron elecciones y Nicolás Maduro las ganó. Que la oposición venezolana cuestionara el resultado estaba dentro del guión previsto. Tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, apagando los equipos, pues. Como nosotros sabemos que se mueven desde el exterior, desde Miami. Hay que ver que el gobierno ha hecho de todo para bloquear la señal y para impedir que ustedes vean y que ustedes reciban todas las informaciones y toda la verdad que aquí se está diciendo. Quiero anunciar, en este mismo momento en que estoy hablando, estamos procediendo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología a proteger las redes y el Internet del país, y estamos sacando fuera de las páginas web esta página que acabamos de sacar del aire y vamos a perseguir. Claro, todos viven en el exterior. Si vivieran aquí ya estuvieran en el mismo bote. Ante la censura a los medios de comunicación, los manifestantes denuncian a través de las redes sociales constantes represiones violentas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en distintas ciudades del país. Twitter denuncia bloqueo de imágenes de usuarios en Venezuela. El gobierno nos quiere decir que ellos van a meter presos a unos estudiantes porque estaban protestando. Pues no nos calamos esa vaina. Se les trata de incriminar como si lo que quisieran es tumbar al régimen. Nosotros no queremos tumbar al régimen, nosotros queremos destruir es la mentira, es la simulación de este régimen y eso es muy distinto. El inconformismo es evidente ante una crisis aparentemente inexistente según el Estado. Un intento de violación contra un estudiante desencadenó la protesta. Cientos de jóvenes, cansados de pedir y reclamar sin resultado alguno, se tomaron las calles de manera pacífica. Sin embargo, la represión violenta de las autoridades degeneró la situación, al punto de poner en duda los supuestos ideales del pasado que fundamentan su presente. NTN 24, que hasta este momento ha estado en el 725 de DirecTV en Venezuela, pareciera que no está. No sabemos si volverá o no. A Nicolás Maduro ya no le conviene que haya una pequeña ventana, ya las grandes las cerraron, pero que quede una pequeña ventana para que los mismos venezolanos conozcan sobre su propia realidad. ¿Por qué se oculta una realidad? Inmediatamente tenemos contacto con María Corina Machado. María Corina, muy buenas tardes, gracias por atendernos esos cortos minutos, sabemos también de su tiempo. Nosotros hicimos un recorrido por la capital venezolana, esto fue lo que conseguimos de las personas que estaban en la calle. Tomé la decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras venezolanas, que se vaya con su veneno al diablo. Si parte de los valores de una democracia son el defender a sus ciudadanos y respetar la Constitución que rige su desarrollo político y social, la estructura de gobernabilidad es evidente que debe fundamentarse en la libertad. Sin embargo, para el oficialismo en Venezuela, esa libertad en manos de los medios de comunicación representa una amenaza. ¡Qué locos! Cuidado, Joy. ¡Ay, ay! Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN. ¡Fuera! E incluso
que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. La opinión del Estado, la única para el pueblo. Mira, lo que hay es una decisión de Estado, pero para tener una hegemonía comunicacional en Venezuela controlada totalmente por el Estado, para que los ciudadanos solo tengan una sola versión de los hechos, la del gobierno. Imágenes como esta en la que un joven fue arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana en Ciudad Barquisimeto, al oeste de Caracas. O esta otra en donde la Policía Nacional de Venezuela golpeó a este equipo de Cadena 3 mientras buscaba captar una manifestación de estudiantes en una autopista de la zona centro del país. No solo son una muestra de las agresiones que constantemente sufren los venezolanos que salen a las calles para quejarse por las malas condiciones que atraviesan. Son también la muestra de la censura que aquí se vive, que comenzó con el gobierno de Hugo Chávez y que ahora mantiene el de Nicolás Maduro. Y es que transmitir aquí este tipo de imágenes está penado por la ley. La ley resorte en alguno de sus capítulos señala que tú no puedes transmitir violencia, que tú no puedes transmitir de repente en vivo una manifestación en ese borde en que los medios muchas veces dicen llego hasta aquí porque no me arriesgo a ir un poco más allá. La Federación de Periodistas de España repudia cualquier que se coarte la libertad de información en cualquier lugar. Reporteros Sin Fronteras condena esa medida de censura por parte del gobierno venezolano. Consideramos que las manifestaciones tienen que ser difundidas y la sociedad civil tiene el derecho a una información completa y a una información sin censura. Como lo fue NTN 24, un hecho de censura indiscutible que viola todas las normas en materia de libertad de expresión actualmente vigentes. Los miembros de la Guardia Nacional arremetieron en contra nuestra. Inmediatamente se fueron contra nosotros, nos pegaron, a mí personalmente me pegaron un culatazo con uno de sus fusiles de asalto, a mi compañero lo tiraron al piso y de inmediato nos despojaron de nuestro equipo periodístico. No hay que esperar que a uno lo secuestren 10 años o que le peguen un tiro o lo dejen herido después de una revuelta para demostrar que hay un exceso de fuerza. Aquí hubo un exceso de fuerza y aquí hubo un abuso de poder por parte de la autoridad. Emitimos un debate con estudiantes a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nos fue comunicado que se nos revocaba, se nos retiraba el permiso que se nos había otorgado para trabajar, para hacer nuestra labor periodística en Venezuela. La Asociación de Prensa Sudamericana emitió un documento de rechazo frente a la censura de los medios de comunicación y alertó que ante el desabastecimiento de papel para la impresión de los periódicos, la información independiente eventualmente corre el riesgo de desaparecer. ¿Cuándo va a aparecer el papel periódico para que los medios puedan hacer su trabajo? Eso es parte de la agenda. Eso es parte del diálogo. Y este micrófono ya no se puede ver en Venezuela. Esta señal ya no se puede ver en Venezuela porque los cobardes del gobierno de Venezuela la sacaron del aire porque estaban los únicos que tenían el valor de transmitir lo que estaba pasando el miércoles. De verdad yo lamento muchísimo que un medio como el de ustedes, tan serio, tan honorable, sobre todo con tanto coraje, ya no pueda ser visto por los venezolanos. La salida del aire de NTN 24 es un precedente muy negativo para la libertad de expresión en Venezuela. Es preocupante para todos los que ejercemos el periodismo, porque lo que le pasó a NTN 24 le puede pasar a CNN, le puede pasar a TV Venezuela, nos puede pasar a todos. Ante la oscuridad mediática en la que se pretende mantener a los medios de comunicación en el país, la esperanza emerge en medio del dolor. A falta de periodistas en las calles, un celular y la dignidad que sacude la gallardía de un pueblo son suficientes para mostrarle al mundo el dolor de patria que vive Venezuela, donde las autoridades atentan contra la paz de los ciudadanos que antes juraron defender. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acaparando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. A las empresas que defraudan Hacienda las expropiaría y las pondría bajo el control de cooperativas de trabajadores. Llámeme al presidente del Banco Provincial de inmediato. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Yo quiero hablar con el presidente del Banco Provincial porque si el Banco Provincial se niega a cumplir la Constitución
se niega a cumplir un decreto presidencial que está enmarcado en la ley, entonces yo voy a nacionalizar el Banco Provincial. No tengo ningún problema. Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea. Comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día no voten de un edificio. Eso no tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Junto a La Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras 3 edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina, y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos, centrados, obsesionados con que no se conozca cómo se está operando políticamente en América Latina, cuando América Latina se puede convertir en una alternativa. Por eso es tan crucial que lo que ocurre aquí se pueda explicar allá. Sabes que la televisión aquí nos muestra lo que pasa en España, ¿no? Y en otros países de Europa, nos muestra las protestas, la represión que se ve muy cruda, ¿no? Aquí en Venezuela, por ejemplo, esas escenas hace mucho tiempo que no se miran. Aquí en Venezuela, por ejemplo, esas escenas hace mucho tiempo que no se miran. Muy cortico para despedir, un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Pues qué envidia me dan, pues qué envidia me dan. Hola, mi nombre es Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Muchos de ellos jóvenes como yo, como tú o como tus hijos. Seguramente has escuchado algo sobre las noticias de qué es lo que pasa en Venezuela, pero ¿realmente sabes por qué protestamos? Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. Porque según estadísticas, un venezolano muere cada 20 minutos. Porque nos matan por un teléfono celular, porque no tenemos cómo enterarnos de lo que sucede en nuestro propio país, ya que el gobierno nacional censuró y cerró los medios independientes. También protestamos porque hay estudiantes y líderes políticos que están presos solo por disentir. No es justo vivir así. Las autoridades venezolanas decidieron hacerse de oídos sordos ante nuestros reclamos. Espero tú no hagas lo mismo. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de los gobiernos de la región. Por eso necesitamos que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Venezuela. Y tú puedes ayudarnos, solo tienes que correr la voz. Comparte esto con tus familiares, amigos y compañeros. Los venezolanos te necesitamos. Por favor, únete a nuestra lucha.
¿Qué te parece el régimen de Venezuela y el régimen de Cuba? Nada más que eso. A mí me parece que los demócratas tenemos que respetar, escúchame, los resultados electorales. Y en Venezuela gobierna quien los venezolanos y las venezolanas hayan decidido que gobiernen. Y seguimos hablando de esto. En Venezuela, si me preguntas, ¿te parecen bien las políticas públicas que han reducido la desigualdad, que han extendido los servicios públicos, que han hecho que haya más hospitales y más universidades? Claro que sí. ¿Y la represión claro que sí. y la muerte de la oposición, eso qué opinión te merece? Cualquier delito que se cometa tendrá que ser perseguido e instruido. Porque has hablado de las elecciones. ¿Y en Cuba que no votan? El día que tú quieras hablamos de Cuba. Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad. Basta de ser tan mentirosos, basta de fascistas, que no somos ninguno fascista. Somos venezolanos, señora. Aquí no hay ninguna guerra civil, porque aquí se combaten ideas con balas. ¿Entiendes? Porque unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno. Ya estamos cansados, entiéndame. Entiéndanos, sí, soy opositora, no soy oligarca. Míreme mis manos, no tengo ni joya. ¿Qué oligarca nada? Debió haberse agarrado sus pantalones y servir a esta república. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Respete ya a este pueblo, que estamos cansados, señor. Entiéndalo, Maduro. El pueblo tiene necesidad, el pueblo tiene hambre, al pueblo le mandan comida, huevones, el pueblo no tiene leche, el pueblo no tiene harina, el pueblo no tiene papel para limpiarse el culo. Eso es lo que le falta, a ustedes también les falta. Ustedes tienen que ponerse la bola, tienen que decir a sus superiores que no le van a atacar al pueblo. Defiendan la marcha, no jodan, defiendan al pueblo. Ninguno de nuestras policías ha asesinado a ningún manifestante, aun cuando estos estén en hechos de violencia. Esa es la realidad. Tú no tendrías manera de probar otra cosa porque es lo que en realidad ha pasado. En Venezuela no se tortura ni se violan derechos humanos. Capriles Radosky te tortura. Capriles Radosky, dame un solo caso, pues. Si me lo das, lo investigo. Y si es verdad, castigamos al funcionario. Eso que está pasando hoy, Palacio, hoy. Eso que está pasando hoy lo está permitiendo Diosdado Cabello. Porque a él no le importa un coño de la madre, lo que le interesa son los reales y el poder. Ahora cualquier cosa que pase, los tupamaros. Dejen quietos a los tupamaros, ¿vale? Los tupamaros están trabajando y haciendo política y participando y tienen diputados y tienen concejales y tienen alcaldes y son gente de trabajo y de paz. Un grupo armado y lo asumo de manera responsable. Estamos en armas contra los imperios del mundo y defensa de los ideales de Chávez. Hoy estamos aquí por ¿cómo se llama? La réplica de los fascistas, por estar en contra de lo que los fascistas están haciendo. El todo ya cayó, la fruta ya se cayó del árbol. We are here. Que viva el pueblo venezolano y nosotros como latinos, aplauso a nuestros hermanos venezolanos. Fuerza, mi gente, no pierdan la esperanza, no están solos, que Dios me lo bendiga. Para apoyar a Venezuela con todo nuestro amor, nuestro respeto. Pedimos paz para Venezuela. También estamos con toda la gente venezolana que en este momento está sufriendo. Viva Venezuela, libre de violencia. Venezuela, no está sola. Arriba Venezuela, por supuesto. Arriba Venezuela. Venga, que se sienta. Arriba la libertad.
Yo les he de confesar mi alegría cuando he ido en Venezuela a dar charlas a cuarteles y me he encontrado allí al retrato del Che Guevara. Qué diferencia enorme, un ejército acostumbrado a torturar a su propio pueblo, ejércitos acostumbrados a ganar batallas solamente contra su pueblo, formados en la escuela mecánica, en la escuela de las Américas, ese ejército tan apátrida, de repente ganado para la causa. Hay un elemento, lo ha planteado Fidel Castro muchas veces, el sistema socialista no tiene el látigo que supone el mercado en las estructuras capitalistas, pero tenemos que... Igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas, Lenin fue fundador de repúblicas, Mao fundó repúblicas, Ho Chi Minh fundaron repúblicas, ¿no? Son personas a las cuales les debemos mucho respeto. Con 14 elecciones, con una constitución, con observadores internacionales, con dicho por los tribunales electorales de América Latina, el sistema electoral más fiable de todo el continente. Yo siempre pongo el ejemplo de que se reúne Chávez con Uribe a hablar sobre incrementar la democracia en la región. Y firman un documento, hay que aumentar la democracia en la región. Y Chávez dice, estoy de acuerdo, Álvaro. Y Uribe dice, yo también estoy de acuerdo. Y firman. Uribe regresa, o Chávez regresa a Venezuela y pone en marcha consejos comunales. O lo intenta. Y Uribe regresa y le pide a Estados Unidos que mande más aviones para bombardear la frontera. El problema es que no se han puesto de acuerdo en qué demonios significa la palabra democracia. Les dejo lo que para mí son los 5 elementos que obligan a cualquier demócrata que realmente tenga fe en la democracia a posicionarse a favor de lo que está ocurriendo en Venezuela. El primero son los logros económicos. Aquellas personas que desconfían de las estadísticas internas, recurran ustedes a estadísticas externas. Invariablemente, en el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela ha ido ascendiendo posiciones y ahora está en el estrato alto de los países que miden el desarrollo humano, ya digo, Naciones Unidas. Ya quisiera para España las cifras de desempleo que tiene Venezuela. 28.000 millones de dólares, tiene de reserva Venezuela. La inflación, que es un elemento que sigue ahí peleando, comparen con inflaciones del 90, del 100, del 120% de otros elementos anteriores. La CEPAL acaba de publicar el panorama de América Latina 2011, donde se reconoce que el país con menores desigualdades de América Latina es Venezuela, precisamente. 7,7 millones creo que es de personas en el sistema educativo en Venezuela. La UNESCO se adhiere al reconocimiento de país libre de analfabetismo. Es decir, por no medir la autoestima que han ganado las venezolanas y venezolanos en esta época. Logros, ya digo, absolutamente incuestionables. Segundo, cuando Chávez se reía en público de sí mismo y ves a un millón de personas en la calle muriéndose de la risa con su presidente. Hay gente que dice, tú fuiste asesor de Chávez, y yo a menudo digo, no, Chávez me asesoraba a mí. Chávez me asesoraba a mí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer salió una foto en el ABC, estoy pensando que huele a azufre cuando uno dice ABC también,